Nunca fui una persona religiosa. Crecí en un hogar donde Dios nunca era tema de conversación. Y sinceramente, nunca sentí la necesidad de buscarlo. Para mí, la religión era algo anticuado, algo que la gente usaba para encontrar consuelo cuando no podía enfrentar la realidad. Yo creía que la vida era simplemente eso: nacer, vivir, morir, y cualquier cosa más allá era mera especulación. No me preocupaba lo que venía después. Al fin y al cabo, era joven. Pensaba que tenía tiempo de sobra para reflexionar sobre esas cosas, en caso de que algún día fuera necesario. Mi rutina era como la de cualquier otra estudiante universitaria. Me despertaba tarde, iba a clases, pasaba horas en el celular y salía con mis amigos los fines de semana. Disfrutaba de la libertad de hacer lo que quisiera, sin obligaciones, sin restricciones. Si alguien empezaba a hablar de Dios o de la fe, simplemente sonreía y cambiaba de tema. No es que estuviera en contra, simplemente no me interesaba. Para mí, eso era una pérdida de tiempo. Tenía cosas más importantes de las cuales preocuparme: la universidad, mis amigos, mi vida social. Sin embargo, de vez en cuando, en momentos de silencio, sentía algo extraño. Era como un vacío, una incomodidad que no sabía explicar. No era tristeza ni depresión. Era solo una sensación de que algo faltaba. Cada vez que eso ocurría, me distraía. Ponía música, jugaba con el celular, le enviaba mensajes a alguien. Cualquier cosa para silenciar esa sensación. Pensaba que era solo cosa de mi mente, que pasaría con el tiempo. Nunca pensé mucho en la muerte. Era algo distante, algo que le ocurría a los demás, no a mí. Claro que sabía que nadie vive para siempre, pero la idea de simplemente dejar de existir no me parecía real. Cuando alguien mencionaba la vida después de la muerte, me reía. ¿Cómo podía alguien estar seguro? Para mí, era solo otra ilusión, una forma de evitar el miedo a lo desconocido. Si no se podía probar, entonces no veía sentido en creer. Y entonces, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Se suponía que sería un día como cualquier otro. Mi mejor amiga, Amanda, y yo acabábamos de salir de la cafetería y caminábamos despreocupadas por el centro de la ciudad. El sol estaba fuerte y el movimiento en las calles era intenso. Estábamos conversando sobre cosas triviales, un profesor aburrido, un meme que habíamos visto, y riendo como si nada más importara. Me sentía ligera, sin preocupaciones, sin pensar en nada profundo, simplemente viviendo el momento. Cuando llegamos al paso de peatones, el semáforo seguía en verde para los autos, pero como no venía nadie, comenzamos a cruzar. Fue entonces cuando oí el sonido. Un ruido fuerte, ensordecedor. Una bocina estridente y gritos de personas a nuestro alrededor. Mi cuerpo se congeló, y en un segundo que pareció alargarse en el tiempo, vi los ojos de Amanda agrandarse. Ella intentó jalar mi brazo, pero fue demasiado tarde. Sentí un impacto brutal, pero fue diferente de lo que imaginaba. Al principio no hubo dolor, solo una sensación de que algo me había arrancado del suelo. Mi cuerpo fue lanzado hacia atrás y todo se volvió un borrón. El cielo, los edificios, la calle, todo giraba a mi alrededor en un torbellino caótico. Luego, silencio. No había sonido, ni sensación, ni tiempo. Era como si estuviera suspendida en el vacío. Cuando abrí los ojos, vi a Amanda arrodillada en el asfalto, gritando mi nombre. La gente se acercaba corriendo. Algunos sacaban el celular del bolsillo. Otros se tapaban la boca atónitos. Confundida, intenté caminar hacia ella, decir que estaba bien, pero algo estaba mal. Mis pies no tocaban el suelo. Fue entonces cuando lo vi. Mi propio cuerpo yacía inmóvil en la calle. La sangre se extendía sobre el concreto bajo mi cabeza, y mis brazos estaban torcidos de una manera que no parecía correcta. Mi corazón latía con pánico. ¿Cómo era posible? Yo estaba allí, pero también no lo estaba. El desespero se apoderó de mí. Intenté gritar, sacudir a Amanda, hacer algo para llamar la atención, pero nadie reaccionaba. Era como si no existiera. El miedo me dominó de una forma que nunca había sentido antes. Algo estaba terriblemente mal. Y fue en ese momento que sentí eso, una presencia, algo invisible, atrayéndome hacia atrás. Como si manos invisibles me agarraran, arrastrándome lejos. Traté de luchar, intenté aferrarme a algo, pero no había nada.
Y entonces, todo se apagó. Lo que sucedió después fue algo que ninguna palabra puede describir completamente. El mundo a mi alrededor simplemente desapareció. Ya no había calle, ya no había Amanda, ya no había luz. Estaba cayendo, pero no era una caída común. No había viento, no había sensación de movimiento, solo un arrastre sofocante que me jalaba hacia abajo, como si estuviera siendo absorbida por algo infinito y desconocido. Mi corazón, o lo que fuera que quedara en ese momento, se apretó en puro terror. A mi alrededor, la oscuridad parecía viva. Al principio pensé que era solo la ausencia de luz, pero luego me di cuenta de que no era vacío. Era algo consciente, algo que me envolvía como frías e invisibles manos. Susurros comenzaron a llenar el aire. Voces distantes, irreales, susurraban mi nombre, primero suavemente, casi como una brisa entre hojas secas, luego más alto, más cerca. Algunas voces eran burlonas, otras cargaban algo peor, algo que solo podría describir como placer malévolo. Se reían de mí. Intenté correr, pero no había suelo. Intenté gritar, pero mi voz no existía. Todo dentro de mí me decía que no debía estar allí. Sabía, de una manera que nunca había sabido de nada en mi vida, que ese era un lugar de perdición, un lugar al que iban las personas cuando ya era demasiado tarde. Y fue en ese instante que sentí que no estaba sola. Algo estaba allí conmigo, algo grande, algo antiguo, algo que había estado esperando. El peso de esa presencia era insoportable. No era solo miedo, era como si mi propia esencia estuviera siendo arrancada de mí. Era un horror que iba más allá de lo físico, más allá de lo psicológico. No podía ver lo que era, pero sabía que estaba cerca. Sentía su hambre, su satisfacción. Esto no era una pesadilla, no era una alucinación, era real. Y si eso me consumía, no habría vuelta atrás. No sé cómo, pero en el momento en que sentí que sería completamente engullida, algo cambió. Un destello rompió la oscuridad como una hoja cortando carne. Las voces se callaron de inmediato, y el peso de esa presencia retrocedió, como un animal herido huyendo del fuego. No entendía lo que estaba sucediendo, pero de repente me sentí siendo jalada hacia arriba. Y entonces fui envuelta por algo que no era solo luz, sino presencia, calor, fuerza. Y cuando abrí los ojos, lo vi a él. La luz a mi alrededor era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. No era solo un brillo, no era como el sol ni como una lámpara fuerte. Era viva. Podía sentirla atravesando cada parte de lo que era, como si viera todo dentro de mí, cada pensamiento, cada recuerdo, cada intención oculta que ni siquiera yo conocía. Pero, a diferencia de la oscuridad asfixiante de antes, esa luz no me causaba temor. Me envolvía con una presencia indescriptible, algo que mezclaba reverencia y paz al mismo tiempo. Y entonces, lo vi a él. No había duda alguna de quién era. No necesité presentación. No necesité preguntar. Simplemente lo supe. Jesús estaba frente a mí, pero él no era como las imágenes que veía en pinturas o películas. No había un suave resplandor a su alrededor, ni una figura etérea y distante. Él era real, más real que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. Su presencia portaba una autoridad que me hizo sentir pequeña, pero al mismo tiempo, un amor que me envolvía por completo. Mi primer instinto fue intentar hablar, preguntar qué estaba sucediendo, suplicar respuestas. Pero antes de que pudiera decir algo, algo más ocurrió. Mi vida comenzó a desplegarse ante mí, no como una simple película, sino como si estuviera reviviendo cada momento de nuevo, sintiendo todo otra vez. Vi mi infancia, mi adolescencia, los momentos buenos y malos, pero luego empecé a ver aquellas partes que evitaba pensar. Las mentiras, las palabras dichas sin pensar, las veces que hería a alguien y seguía adelante como si nada hubiera pasado. Lo peor no fue ver mis fallas, fue sentir lo que los demás habían sentido por mi causa, el desprecio, la humillación, la soledad que mis acciones habían provocado y que nunca había considerado. Vi momentos en los que tuve la oportunidad de buscar la verdad, pero opté por ignorarlos. Las personas que intentaron hablarme sobre Dios, las preguntas que surgieron en mi mente y que rápidamente alejé, vi cada oportunidad desperdiciada, y no había excusas,
no había justificaciones. Todo estaba allí, tan claro como el día, y no tenía forma de negarlo. Miré a Jesús, esperando juicio, esperando una mirada de ira o desprecio. Pero lo único que vi fue tristeza. No una tristeza humana y pasajera, sino algo más profundo, un lamento que parecía emanar del mismísimo corazón de él. No necesitaba decir nada, pero cuando habló, sus palabras resonaron dentro de mí con un peso que no puedo explicar. Nunca debiste haber estado en la oscuridad, pero tú elegiste. Mi corazón se encogió. Sabía que era verdad. Y entonces, todo volvió a cambiar. Cuando Jesús habló, no lo hizo con ira ni con condena. Su voz era serena, pero llevaba un peso indescriptible. Y en ese instante, supe que no había nada que pudiera ocultar. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada elección que había hecho estaba completamente expuesto ante él. No había excusas, no había justificaciones. Todo estaba allí, tan claro como el día, y la verdad era ineludible. Vi mi vida de una forma que nunca antes había visto. No solo los momentos destacados, sino los pequeños detalles, aquellos que consideraba insignificantes. Vi cada vez que me burlé o menosprecié a alguien, cada momento en que fui egoísta, cada oportunidad que tuve para hacer lo correcto pero opté por ignorarla. Lo peor no fue ver mis fallas, sino sentir el impacto de ellas. Por primera vez, sentí exactamente lo que los demás habían sentido por mi causa. El dolor, la soledad, la frustración que causé sin siquiera darme cuenta. Pero lo que más me dolió fueron las oportunidades perdidas. Vi a las personas que intentaron hablarme sobre Dios. Los momentos en que, en el fondo, sentí que algo faltaba y simplemente aparté ese pensamiento. Comprendí cuántas veces ignoré las advertencias, cuántas veces elegí la distracción en lugar de la verdad. Y ahora, viendo todo de esta manera, entendí lo que nunca quise admitir. No es que no hubiera tenido oportunidades, simplemente elegí no verlas. Miré a Jesús, esperando algún tipo de explicación, algo que aliviara ese peso aplastante. Pero él solo me miró, y la tristeza en sus ojos me golpeó más fuerte que cualquier juicio. Esperaba ira, esperaba reproche, pero lo que vi fue dolor. No porque él quisiera condenarme, sino porque quería salvarme, y fui yo quien eligió lo contrario. Viviste como si nada de esto importara, como si siempre hubiera tiempo, dijo, y eso me golpeó como un puñetazo. Fue en ese momento que comprendí la verdad de forma brutal. No había neutralidad. Creía que simplemente no elegir un camino era seguro, que podía ignorar la cuestión de Dios sin que eso tuviera consecuencias. Pero allí, ante él, quedó claro. Ignorar también era una elección, y mi elección me llevó a la oscuridad. Pero antes de que pudiera suplicar una segunda oportunidad, todo volvió a cambiar. De repente, la luz a mi alrededor comenzó a alterarse. La sensación de paz que provenía de la presencia de Jesús se disipó lentamente, y algo más pesado tomó su lugar. Me embargó un sentimiento de urgencia, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que ya no estaba en ese espacio de luz. Ahora veía el mundo, pero no era como lo recordaba. Algo estaba profundamente mal. La ciudad ante mí parecía normal a primera vista. La gente caminaba por las calles, los autos pasaban, las luces de los edificios parpadeaban, pero había algo extraño en el ambiente. El cielo tenía un tono grisáceo, como si estuviera perpetuamente cubierto de nubes densas. El aire se sentía pesado, casi asfixiante. Observé a las personas más de cerca y sentí un escalofrío profundo. Sus ojos estaban vacíos. Se movían como si estuvieran en trance, distraídos, sin percatarse de lo que sucedía a su alrededor. Entonces vi las sombras. Estaban allí, entre la gente, caminando libremente. No eran figuras completamente sólidas, pero eran reales. Altas, distorsionadas, oscuras como una noche sin estrellas. Lo más aterrador era que nadie parecía notarlas. Las sombras susurraban en los oídos de las personas, las tocaban levemente, y ellas simplemente seguían adelante, como si ya estuvieran acostumbradas. Algunas incluso sonreían, como si fueran viejas conocidas de esas presencias. Mi pecho se encogió de horror. Fue entonces cuando noté la puerta en la distancia. Brillaba.
diferente a todo lo que la rodeaba. De alguna manera, supe que era la entrada al cielo. Pero antes de que pudiera sentir esperanza, vi lo que estaba sucediendo. Multitudes corrían hacia ella desesperadas. La gente gritaba, lloraba, extendía las manos, llamaban a Jesús, suplicaban por entrar. Pero en el último segundo, antes de alcanzar la puerta, eran arrastradas hacia atrás. Veía sus rostros, sus gritos de desesperación, sus lágrimas. Conocían el nombre de Jesús, pero no lo conocían de verdad. Lo miré, aterrorizada. ¿Por qué no pueden entrar? Mi voz temblaba. Jesús me miró con pesar y dijo únicamente, porque esperaron demasiado. Todo mi cuerpo tembló. El peso de esas palabras era abrumador. Esa gente pensó que tenía tiempo. Pensó que podía buscar la verdad después. Pero ahora, no había después. No había más tiempo. Entonces, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La visión desaparecía, y fui arrastrada de nuevo. La visión se disolvió a mi alrededor, como la niebla barrida por una fuerza invisible. Mi cuerpo parecía ser jalado hacia atrás, como si estuviera cayendo desde una gran altura. Pero no fue como antes, cuando fui arrastrada a la oscuridad. Esta vez, la sensación era diferente. No había terror absoluto, sino algo urgente, como si me enviaran de vuelta con un propósito. Intenté retener la imagen de lo que había visto, la puerta, la gente clamando, los ojos tristes de Jesús, pero todo se desvanecía demasiado rápido. Antes de desaparecer completamente de ese lugar, oí la voz de él por última vez. Necesitas contárselo a ellos. Fue un mandato, pero también una súplica. Entonces, en un instante, fui lanzada de regreso. Un choque recorrió mi cuerpo y el sonido explotó a mi alrededor. El pitido intermitente de las máquinas, voces apresuradas, pasos corriendo. Abrí los ojos como si hubieran sido arrancados de una pesadilla. Mi pecho se elevó en un único y doloroso suspiro, y el dolor me golpeó como una ola devastadora. Estaba en el hospital. El techo blanco y las luces intensas parecían agresivos después de lo que había visto. Mis padres estaban allí, mi madre sujetando mi mano, sollozando sin parar. Mi padre se veía pálido, como si estuviera presenciando un fantasma. Aún no comprendía del todo lo sucedido, pero me di cuenta de que algo no estaba bien. Uno de los médicos miraba el monitor de los latidos, sacudiendo la cabeza en confusión. 3 minutos, murmuró. Estuvo muerta por 3 minutos. Mi mente daba vueltas. Para mí, habían sido horas, tal vez incluso días. Lo que había vivido era más real que cualquier cosa en mi existencia. Pero ahora estaba de vuelta, atrapada en mi cuerpo, con todas las limitaciones y dolores que ello conlleva. Intenté hablar, contarles lo que había visto, pero mi garganta estaba seca, y ninguna palabra parecía suficiente. ¿Cómo podía explicar algo así? ¿Cómo podía alguien creerlo? En los días siguientes, traté de poner en palabras todo lo que había sucedido. Se lo conté a mi familia, pero ellos estaban convencidos de que era efecto del trauma, un delirio causado por la falta de oxígeno. Los médicos intentaban explicarlo científicamente, hablando sobre sinapsis y alucinaciones. Pero yo sabía. Sabía que lo que había sucedido era real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Y dentro de mí crecía una certeza. Necesitaba hablar. Aunque me llamaran loca, aunque nadie creyera, no podía guardármelo. En los primeros días después del accidente, traté de convencerme de que lo peor había pasado. Había sobrevivido, estaba de vuelta en mi vida, y ahora solo necesitaba recuperarme físicamente. Pero pronto me di cuenta de que algo era diferente, y no era solo en mi interior. La sensación de peso en el pecho, el vacío que a veces me incomodaba antes, ahora había sido reemplazado por otra cosa, algo que no sabía explicar, pero que me dejaba inquieta, como si estuviera siendo observada. La primera vez que sucedió fue en la 3ª noche después de recibir el alta del hospital. Me desperté de repente, sin motivo aparente. Mi habitación estaba oscura, pero algo se sentía mal. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. Intenté mover los brazos, las piernas, incluso abrir la boca para llamar a mis padres, pero nada sucedía. El pánico me invadió cuando sentí una presencia en la habitación. No vi nada, pero supe que no estaba sola. El aire se volvió más denso, pesado,
y una sensación asfixiante me envolvió. Algo estaba allí, algo que reconocía. La misma oscuridad que me envolvió cuando morí, esa fuerza que intentó arrastrarme hacia el vacío, había regresado. Lo sentí. Era lo mismo. Solo que esta vez estaba en mi habitación, cerca de mí. Quise gritar, quise correr, pero estaba completamente paralizada. Entonces, sentí un peso sobre mi pecho, como si manos invisibles me presionaran contra la cama. Mi respiración se volvió corta y mi corazón se aceleró. Supe lo que estaba ocurriendo. Algo intentaba silenciarme. En medio de ese desespero, una única palabra surgió en mi mente: Jesús. Me aferré a ese pensamiento con todas mis fuerzas, y con todo el esfuerzo que pude reunir, traté de hablar. Mi boca no se movía, mi voz no salía, pero dentro de mi mente clamaba su nombre. En ese mismo instante, el peso desapareció. El aire se volvió ligero, como si una cortina de humo hubiera sido retirada de la habitación. Logré moverme de nuevo, y el terror que me dominaba dio paso a un alivio absoluto. Eso sucedió varias veces más, siempre de noche, siempre en la oscuridad. Pero ahora sabía cómo luchar. Sabía que el nombre de Jesús era lo que me protegía, y más que eso, sabía la razón por la que esas presencias volvían. No querían que hablara, querían impedirme contar lo que había visto, pero yo no iba a quedarme callada. Había recibido una segunda oportunidad, y no la iba a desperdiciar. Después de las experiencias que viví, se volvió imposible continuar mi vida como antes. El mundo a mi alrededor seguía igual, gente atrapada en sus rutinas, preocupada por cosas triviales, viviendo como si el mañana estuviera garantizado. Pero yo sabía que no era así. Sabía que el tiempo se estaba acabando. La pregunta que martillaba en mi mente era: ¿cómo podía seguir adelante sabiendo la verdad sin advertir a los demás? Al principio, intenté hablar con amigos y familiares. Algunos escucharon con curiosidad, pero pronto desestimaron mi experiencia como un delirio causado por el trauma. Otros me miraron con lástima, como si me hubiera vuelto inestable mentalmente después del accidente. Hubo quienes se rieron, quienes intentaron dar explicaciones científicas, diciendo que la mente puede crear ilusiones al borde de la muerte. Pero algo me molestaba. Incluso aquellos que intentaban negarlo parecían inquietos. Quizás no lo admitían, pero en el fondo, algo los hacía dudar de sus propias certezas. Fue entonces cuando comprendí. No necesitaba convencer a nadie. Ese no era mi papel. Mi papel era ser testigo, contar lo que vi, y dejar que cada persona decidiera por sí misma. Las reacciones de la gente no cambiaban la verdad de lo que viví. Lo que vi fue real, y la advertencia que recibí también lo fue. El tiempo se está acabando. Muchas personas que creen estar seguras espiritualmente no lo están. Muchos viven como yo vivía, indiferentes, pensando que siempre habrá más tiempo, pero no lo habrá. Ya no tenía miedo de parecer loca. Comencé a compartir mi historia con quien quisiera escucharla. Algunas personas me buscaban en secreto, diciendo que, en el fondo, también sentían que algo andaba mal en el mundo, que tenían sueños extraños, que sentían una urgencia inexplicable. Otros empezaron a cuestionar sus propias creencias. Me di cuenta de que, aunque pocos creyeran de inmediato, mis palabras estaban sembrando algo en ellos. Si estás leyendo esto ahora, quiero que te detengas y reflexiones. ¿Estás seguro de que estás lista? ¿Vives como si tuvieras tiempo de sobra? ¿Como si el mañana estuviera garantizado? Porque te aseguro, no es así. Recibí una segunda oportunidad, pero muchos no la tendrán. Si sientes ese apretón en el pecho, esa inquietud, no lo ignores. No cometas el mismo error que yo cometí, porque un día la puerta se cerrará, y cuando eso suceda, será demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo así? ¿Crees que Dios puede mostrarnos la verdad a través de experiencias como esta? ¿Te gustaría compartir tu testimonio? Deja tu comentario.